Entonces, ya hay quórum suficiente. Buenas tardes a todas y a todos. Espero ya hayan almorzado y espero que esta clase no sea para quedarse dormido post almuerzo. Yo soy Gustavo Pérez, voy a ser el ayudante de la parte de todo lo que es peligro sísmico, junto con Laura. Yo soy ayudante también de Laura de todos los otros ramos geofísicos de la carrera. Así que si algunos ya me conocen, hay otros que me tuvieron en prospección, hay algunos que me tuvieron en fundamento y hay gente que nunca me ha visto. Y tenemos todas esas opciones. Yo soy magíster en Ciencias Mención Geofísica en la Universidad de Chile, así que como que algo de esto manejo. Así que interrúmpanme en cualquier momento, si no se está escuchando bien, si no se escuchan los videos, si no se ven, también avísenme, ¿ya? Igual la idea de esta clase es como les comentaba a la gente, son conceptos generales, son recuerdos en especial de magnitud, que es algo que vamos a seguir trabajando. Eh, la próxima ayudantía vamos a ver la curva Gutenberg-Richter, que es algo que va en el trabajo final, después vamos a ver H sobre B y la clase final es charla, así que no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a partir un poquito con la historia. Yo sé que han tenido harto de riesgos, peligro por vulnerabilidad, ¿cierto? Pero aquí lo que se hace en este informe era un poco de hacer una recapitulación de los primeros desastres de origen natural en Chile en los últimos 200 años. Y podemos ver que destacan en gran mayoría lo que son los terremotos, ¿ya? El terremoto de Valparaíso en 1822, el terremoto de Talca. Entonces, en general es uno de los peligros más importantes, al menos en la historia reciente de Chile, de los últimos 200 años al menos. Entonces, se habla mucho en peligro se habla mucho, ¿cierto?, de mitigación y de hacer estructuras resilientes o hacer eh, sociedades resilientes frente a los terremotos. Y esto es un poco cómo se hace para los terremotos, digamos. Tenemos el legado institucional, o sea, uno quiere pensar que después de tantos terremotos en Chile, la gente, las autoridades, los tomadores de decisión han tomado medidas que nos guíen hacia esa sociedad resiliente que necesitamos. Entonces, tenemos la creación de un servicio sismológico nacional en 1908 por Montessus de Valor, un francés. La primera estación en Chile fue instalada en el Cerro Santa Lucía, en Santiago. Y después vemos que después de cada uno de los terremotos, al menos de 1900 en adelante, los tomadores de decisión han hecho cosas. Han hecho cosas como reformas para aumentar los ingresos, para reconstrucciones después del terremoto. Tenemos, por ejemplo, la creación de la Oficina Nacional de Emergencia, actualizaciones de normas chilenas sísmicas, y en el fondo es como al final se ha, se ha tratado de aprender un poco de los terremotos que han azotado a Chile en los últimos 100 años. Entonces vamos a partir con un poco de repaso. Voy a abrir el chat. Ya. Cualquier duda entonces por chat o por micrófono. En las ondas sísmicas tenemos las ondas sísmicas, la onda P, que es una onda eh, que se mueve en el sentido eh, de la partícula, en la dirección de propagación, digamos. Entonces la partícula se mueve derecha a izquierda. Si pasa una onda P, es una onda compresional, ¿cierto? Como el sonido en el aire. Y tenemos la onda S, que es una onda transversal, que hace que la partícula en el fondo se mueva hacia arriba y hacia abajo. Esas son las principales ondas que se trabajan a nivel de sismología, la onda P y la onda S, porque la onda P marca la primera llegada de un sismo y la onda S generalmente marca cuando ya es la que más daño genera. Sin embargo, después llega lo que se conoce como el paquete de ondas superficiales, que ya lo vamos a ver en un sismograma, no se preocupen, donde tenemos una onda Love y una onda de Rayleigh, que son ondas superficiales, ¿ya? Eh, las ondas superficiales son súper utilizadas en exploración sísmica también para hacer tomografía y son las que más daño causan también a las estructuras, producen efectos de licuefacción en el suelo y son las principales que hacen que un sismo que
Uno dice si la ruptura duró 30 segundos porque yo lo sentí 2 minutos y medio, tiene que ver un poco con estas ondas superficiales. ¿Ya? Pero más allá de saber cómo se mueven, aquí tenemos el registro de un sismo, se llama un sismograma. ¿Ya? Aquí voy a decir sismo o terremoto indistintamente porque en inglés no existe este problema de si es un temblor, un terremoto, un sismo, sino que todos son earthquakes, ¿ya? Independiente de la magnitud. Entonces, cuando diga sismo, terremoto, temblor, todo va a ser un sinónimo en esta presentación. Entonces, le quité el volumen a propósito. Entonces, lo que tenemos es que ocurre un sismo que va a estar representado por una estrellita. Y obviamente las ondas tienen que atravesar medios materiales. Y por lo tanto se van a demorar un tiempo en llegar a donde yo estoy registrando. Y podemos ver el efecto de la onda P, la primera en llegar, que viaja más rápido, después la onda S, y finalmente la onda superficial. Ya aquí está exagerado un poco el tema de el tiempo que se demora el terremoto en llegar. Oh, ¿ya? Entonces, la onda P es la primera que llega, es la onda más rápida, por eso va a llegar primero. Es una onda compresional y puede transmitirse en fluidos y en sólidos. Después llega la onda S, que es la segunda en llegar, que es de mayor amplitud que la onda P en general. Y eso vieron, hace que la casa se mueva hacia arriba y hacia abajo. Y finalmente tenemos el paquete de ondas superficiales, que en este paquete naranjito viene ondas de Rayleigh, ondas de Love, ondas refractadas de P. Hay un montón de ondas que llegan en el paquete de ondas superficiales, pero nosotros lo vamos a denominar solamente paquete de ondas superficiales. ¿Ya? Entonces, esto es eh, un sismograma. Vemos que en general está la amplitud y generalmente esto está en velocidad. ¿Ya? Entonces tenemos tiempo y la amplitud. Los sismogramas o los sismómetros, que son instrumentos que miden la velocidad del suelo, fueron los más utilizados a comienzos de siglo en general, pero hoy día se miden otras cosas, no solamente la velocidad del suelo. ¿Ya? En una estación sismológica hoy se mide aceleración del suelo, la posición del suelo y la velocidad. Entonces, si se recuerdan un poquito de física 1, como la posición yo la integro y tengo la velocidad, yo la integro y tengo la aceleración. ¿Y por qué? Porque dependiendo de que la magnitud del sismo, existen algunos instrumentos como los sismómetros que no nos permiten registrarlo tan bien. Entonces también es una forma de ser como redundante la información. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda con esto. Entonces, los sismos ocurren, se demoran un tiempo en llegar a donde yo estoy porque son ondas que tienen que atravesar un medio material. La primera onda que llega es la onda P, que en el fondo es parece que está temblando. La onda S es como sí está temblando y el paquete superficial es como derechamente sí. Uno está sintiendo como el temblor. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Esto es como un repaso, como les comentaba, aquí hay gente de muchos semestres y es como el marco común que vamos a tener. ¿Ya? El problema de los sismómetros o acelerógrafos en general es que no necesariamente una señal me va a indicar un sismo. Por ejemplo, aquí tenemos un registro de una estación que está ubicada en el volcán Santa Elena en Estados Unidos, una de las peores erupciones volcánicas que han tenido ellos y que los dejó bastante traumados en verdad, así que está súper bien monitoreado. Y podemos ver cómo estos instrumentos en general me van registrando no solamente sismos, ¿ya? Por ejemplo, en esta parte, lo que me está registrando es el salto de un animal cerca del instrumento. ¿Ya? Después tenemos el helicóptero cerca de la estación cuando fueron unos geólogos a ver el volcán, por ejemplo. Después tenemos, por ejemplo, el registro de una caída de rocas.
después tenemos un sismo volcánico y después tenemos el de un sismo cortical, donde tenemos P y S. Entonces, a ver, ahí. Entonces, en el fondo, ¿por qué es tan importante saber que en un sismograma de un sismo yo tengo P, tengo S y tengo paquete superficial? Porque en un registro, cuando yo tengo que enfrentarme a él, voy a tener muchas cosas y no necesariamente van a ser sismos. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando trabaja con registros sísmicos es filtrarlos por frecuencia, eh, para poder encontrar cuáles son los sismos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso de la cuarentena del año pasado en una estación en Santiago, donde se puede ver, esta estación está al lado del Parque O'Higgins o Fantasilandia, o Movistar Arena, dependiendo de la necesidad de ir para allá que tuvieran. Y podemos ver cómo sin cuarentena y con cuarentena cambia el ruido de mis señales sísmicas. Entonces, dentro de un sismograma hay mucho ruido. Esa es un poco la, y ese ruido, en el caso de la ciudad, está causado por el metro, por los automóviles, por bicicletas, por nosotros moviéndonos, por explosiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, antes de seguir un poco, vamos a discutir un poquito esto del tema de la predicción de terremotos. Ya, aquí quiero que sea bien participativo el asunto. Y no sé si se acuerdan que el año pasado o antepasado salió harto de que investigadores chilenos podían descubrir un método para predecir terremotos. Tengo el chat abierto. No sé si alguno o alguna escuchó de esto. Yo, ¿Sí? Entonces, en general la predicción de terremotos sí es un área de la sismología. Ahora a uno le gustaría preguntarse, eh, uno podría decir como, ¿cuál es la utilidad de predecir un terremoto? Eh, Porque al final del día, por mucho que uno pueda predecir un terremoto, por ejemplo, mañana en Rancagua va a haber un terremoto de magnitud 7.5 a las 8 de la mañana, por mucho que yo pueda decir eso, la construcción ya está. Entonces, modificar la norma no vamos a poder modificar. Si la estructura se iba a caer, se va a caer, lo predicamos, hagamos la predicción o no, ¿cierto? Evacuar la ciudad, Chile no tiene carreteras para evacuar ciudades. No, en Chile no existe el concepto de evacuar ciudades, salvo las ciudades costeras con evacuación hacia los cerros. Pero ¿tiene sentido vaciar una ciudad? No se puede tampoco. Entonces, también dentro de la simbología está por qué hay tanto interés en la predicción propiamente tal, cuando en general el daño producido por un terremoto va a pasar, yo lo haga la predicción o no. No sé si se entiende. Como que también hay que cuestionarse alto por qué es tanto el interés de la predicción cuando el daño se va a generar igual. No sé si ustedes tienen alguna opinión sobre eso, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo hay grupos de científicos que igual invierten su tiempo en la predicción de terremotos. Y la investigación que estuvo bastante difundida por medios de comunicación fue que a través de mediciones del campo magnético se podían predecir terremotos, ¿ya? Un poquito antes Javier está comentando de que igual podría servir la predicción de terremotos para prevenir daños humanos. La infraestructura es recuperable, así es, pero para eso también sirve un sistema de alerta temprana, que en el fondo es lo que tiene México, que te puede avisar entre 0 y 2 minutos que va a llegar un sismo, y un sistema de alerta temprana hay evidencia científica de cómo hacerlo, a diferencia de la predicción del terremoto. No sé, eso debería estar en Chile.
De hecho, el Centro Sismológico está creando un sistema de alerta temprana. Yo estoy en el beta, me llega un aviso de Telegram, que lo están probando. No, yo estoy con el sismo detector, que es mediante el acelerómetro del teléfono. Entonces se conecta con otros teléfonos y si presiona una perturbación, envía con otros teléfonos y si se conectan entre ambos, emiten una alerta. Sí, en general los sistemas de alerta temprana son un tema muy interesante. Con Laura fuimos a una charla muy interesante del Servicio Sismológico Mexicano, que ellos tienen un sistema que ha dado un error en todos sus años de implementación y fue un error porque fueron los militares los que lo intentaron usar y ahí generaron el falso error. Hay un montón de temas de esos, si quieres lo conversamos al final de la clase, pero es muy entretenido. E incluso podría pedirle a la gente del Centro Sismológico que nos pueda hacer, junto con la charla de tsunami, quizá una charla de alerta temprana. Eh, pero claro, hay muchas cosas sobre los celulares, uno podría decir como el sistema de alerta temprana tiene que ser, bueno, dejémoslo ahí, es muy entretenido. Entonces, lo que hizo esta investigación fue decir, existen anomalías de campo magnético. No vamos a entrar en detalles sobre las componentes del campo magnético. Yo sé que los que pasaron por fundamentos de geofísica también a la fuerza debieron haber aprendido esto conmigo y con Laura. Y en el fondo lo que se muestra es que antes de un terremoto, los terremotos ocurren acá en la línea roja y la línea morada indica una variación de la intensidad del campo magnético. ¿Ya? Entonces el campo magnético se venía comportando de una forma, cambia su comportamiento y después de ese cambio de comportamiento ocurre un terremoto. ¿Ya? Eso ocurre, eso significa que hay una señal que fue descubierta 36 días antes del terremoto del Maule. En el campo magnético hay una señal que fue descubierta 130 días antes del terremoto de Sumatra, ¿cierto? El de Indonesia con el tsunami muy grande, y 33 días antes del terremoto de Japón. ¿Ya? Eso ya nos plantea muchas preguntas. Esa variación de días, ¿qué significa? La investigación no habla mucho más de eso. Y en el fondo, ¿por qué este ejemplo es bueno para hablar de la predicción de terremotos? Es porque llega al punto que llegan casi todos los... ups, se salió la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, vamos a ver qué pasó. Como que colapsó el PowerPoint. Bueno, pero a modo de ejemplo, lo que pasa en muchas investigaciones es que se encuentran muchas relaciones. Por ejemplo, la relación en este caso de esta relación entre variación en el campo magnético y la ocurrencia de terremotos, o incluso en China se usó mucho el tema de los animales, ¿cierto? Que ustedes deben haber escuchado que ciertos animales a lo mejor predicen o se empiezan a comportar raro antes de un terremoto. El problema es que todo eso se llama correlación, pero en ciencia la correlación no implica causalidad. Entonces, Entonces eso hace que todas estas investigaciones de relación lleguen hasta ahí, que no sean capaces de devolverse y explicar eh, la diferencia. Ya, ahí llegó el PowerPoint de nuevo. Ya, ahora sí. ¿Me confirman por favor en el chat? Si se ve. Sí, profe, ya se ve. Ya. Entonces estábamos acá. Entonces, nuevamente aquí sale otra imagen sobre el terremoto del Maule que muestra efectivamente un pic, el pic más grande que se corresponde a una tormenta solar, que ustedes saben que la tormenta solar afecta el campo geomagnético de la Tierra,
pero existe un pic efectivamente acá los días antes del terremoto de El Maule. Entonces, los autores de este trabajo, de hecho yo era compañero tesista de uno de los autores, hablaban de que existe una anomalía entre la corteza y el manto que podrían afectar el campo magnético cuando se está nucleando un terremoto, y que los terremotos al romper rocas, eso genera un cambio en el campo magnético. Ya eso igual tiene como harto sentido lógico si es que las rocas tienen, por ejemplo, contenido de ferro, es magnetita, por ejemplo, o tienen harto contenido de fierro, ¿cierto? Entonces el estudio también habla de que se usaron 3 terremotos, pero no se usaron más. Entonces ahí uno tiene la pregunta de, entonces los otros terremotos no se veían. Entonces podría haber un sesgo que se llama de elección de ciertos ejemplos que apoyan mi hipótesis, pero no veo todos los ejemplos. Y la conclusión en general nuevamente es que efectivamente al haber un terremoto ocurre un cambio en el campo geomagnético, pero la implicancia al revés, es decir, un cambio en el campo geomagnético, con esta investigación no queda demostrado que me produzca un terremoto, ¿ya? Entonces deja abierta la posibilidad de seguir explorando el campo magnético como predictor de un terremoto, ¿ya? Entonces ahí llegamos a lo que yo les decía. En ciencia, si bien están relacionadas estas dos cosas, no necesariamente son por causalidad. Y ahí se caen casi todos los intentos de predecir los terremotos, con las señales atmosféricas, con las señales magnéticas, que en el fondo sí. Efectivamente, cuando ocurre un terremoto, ocurre el cambio, pero no son capaces de devolverse y decir, antes de un terremoto podría pasar esto. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en general, las investigaciones de predicción llegan hasta aquí. Hasta podríamos explorar esta herramienta en el futuro. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo de quizás, en el fondo, más que predicción del terremoto, porque el predicción es dónde, cuándo, y cuánto, ¿cierto? Esas son las respuestas que queremos saber cuando hacemos una predicción. Vamos a intentar responder el dónde, ¿ya? Y en eso sí la ciencia tiene más o menos un cierto consenso respecto al cómo, y tiene que ver con el uso de GPS. Entonces voy a poner el video. Entonces, por ejemplo, en Chile, nosotros tenemos una placa oceánica que está subductando, ¿cierto? Una placa continental, y se va a producir un trabamiento o un acoplamiento. ¿Ya? Eso quiere decir que se está acumulando energía en esa zona. Al acumularse energía, lo que se puede ver en estos GPS, que son estos aparatitos de acá, es que el GPS en el fondo se va a levantar. ¿Ya? ¿Y qué creen que ocurre cuando se produce el terremoto? En el fondo se libera esta energía y nuevamente hay un desplazamiento de los GPS. Entonces, muchas personas han utilizado este desplazamiento para decir, para estimar la magnitud de un terremoto. Ustedes saben que después del terremoto del 2010 algunas zonas se alzaron o se hundieron ciertos metros, ¿cierto? Dependiendo de cómo fue. Pero hay algunas personas que van un poco más allá y en vez de usar este movimiento que es cuando ocurre el terremoto, tratan de ver lo que pasa antes. En el fondo intentan ver cuánto se levanta. ¿Ya? Entonces, esto sería más que predicción del terremoto, sería como el dónde podría ocurrir, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que para el terremoto del 2010 salió por ahí que científicos chilenos ya habían predicho el terremoto del 2010. Esta es la famosa investigación que se llama, podríamos hablar de acoplamiento intersísmico medido por GPS en una zona sísmica donde no han habido terremotos grandes, o un gap sísmico que se llama eso. Es decir, durante mucho tiempo ocurren terremotos en esa zona, pero últimamente no ha ocurrido, y está entre la zona de Constitución y Concepción. Entonces, lo que hacen ellos es tomar estas estaciones GPS que están en la costa y medir cuánto se han levantado. Y aquí abajo podemos ver el modelo. Un modelo elástico en el fondo que explicaría cómo se está levantando esa zona.
Y dentro de las conclusiones de este trabajo, que es del 2008, dice que concluyen que existe un acoplamiento o un déficit de movimiento de placas que es tan grande como para producir un terremoto entre 8 y 8.5. Y este paper fue publicado el 2008, 2 años antes del terremoto del Maule. No sé qué les parece. ¿Qué opinión tienen? ¿Habrá sido suerte? Interesante, Claro, interesante que hayan llegado a una conclusión. Y la magnitud fue más o menos de eso, ¿cierto? el terremoto del Maule fue Sí. 8.8, claro, Ah, mayor incluso. mayor incluso, pero entonces hay muchas opiniones, ¿cierto? Decir como, oye, pero si habían avisado porque no estábamos preparados, ¿cierto? Que es un poco lo que decía Javier, que igual sirve entonces para prevenir daños humanos, eh, pero ahí vamos a hablar un poquito más del acoplamiento. Tenemos otro trabajo, que es del 2013, que es más o menos lo mismo. Toman estaciones de GPS en el norte de Chile, que es de nuevo una zona donde se esperaba un gran terremoto, porque era una zona donde ocurrentemente pasaban muchos terremotos, y descubren 3 segmentos donde podía producirse un terremoto, es decir, donde hay un gran acoplamiento, en el fondo se está levantando mucho las estaciones de GPS. Tenemos las zonas de Mejillones, de Iquique y de Paraná, Loa y Camarones, ¿ya? Que se ven acá. Entonces ellos dicen que si tomamos este acoplamiento sísmico que tiene que ver con toda una terminología de la mecánica, ¿cierto? Como un posible proxy o un posible estimador de terremotos, ellos concluyen que en alguno de estos segmentos que ellos definen podría ocurrir un terremoto de magnitud 8 y que podría estar asociado con un tsunami. Y eso fue el año 2013. ¿Alguien sabe qué ocurre el año 2014 en Iquique? El terremoto de Iquique. Entonces, un año antes ya había un trabajo que el terremoto de septiembre fue de Illapel, el 2015. Y sí, llega el punto en que uno se memoriza fechas, años y terremotos. Entonces, en el fondo aquí hay otro ejemplo de quizás el dónde puede estar mejor, mejor representado, porque el terremoto fue el 2014 y este trabajo fue ya publicado el 2013. Y aquí tenemos un poco algo más actual, el mismo modelo de acoplamiento, en el fondo cuánto se está levantando estos aparatitos en la costa. Y en el fondo lo que hacen es decir, miren, este es Chile. En Chile tenemos zonas donde tenemos un déficit de movimiento, tenemos una alza de las estaciones, que es más o menos decir lo mismo. Entonces, en el fondo están diciendo, aquí podrían ocurrir terremotos. Entonces nosotros podríamos decir como, bueno, tenemos una zona en San Antonio que está bastante acoplada, de hecho se dice lock zone, una zona en La Serena, una zona en Arauco, en Iquique, esta ya rompió, entonces la podemos ir descartando. El problema es que, por ejemplo, tenemos una zona de acoplamiento en La Serena y el terremoto de Illapel fue de La Serena hacia el sur. Y el acoplamiento en este mapa lo mostraba de La Serena hacia arriba. Ya este es anterior al terremoto del 2015. Entonces, si bien muchos y muchos pueden decir, encontramos aquí exactamente, ahora vamos a saber siempre dónde van a ocurrir los terremotos, eso es falso, han ocurrido terremotos en zonas que no están acopladas. ¿Por qué? Porque estos son modelos físicos matemáticos que requieren mucha observación. Vamos a ver más adelante cómo está instrumentado Chile y no todas las zonas están bien, igual están homogéneamente instrumentadas. Entonces, también aquí lo vamos a conversar, pero cuando empieza a temblar en Valparaíso o en Navidad, siempre dicen como, estamos cerca de una zona acoplada. A lo mejor podrían ser precursores de algún terremoto.
o a lo mejor no. Entonces, por eso en general los enjambres de Navidad o de Valparaíso fueron tan seguidos con tanta atención, ¿ya? El problema es que estos nuevamente son modelos físico-matemáticos, no siempre funcionan. Los que estamos detrás de esto, que hemos estudiado GPS, también sabemos que estos son modelos normalizados entre 0 y 1, así que también son como la última frontera del conocimiento en predicción de dónde están los terremotos, pero también hay mucho gente que no confía en estos modelos de acoplamiento porque son modelos físicos matemáticos entre 0 y 1, y uno dice, Pero era un poquito lo que les quería conversar sobre lo que puede pasar o lo que podemos ver en Chile antes de un terremoto. Ahora vamos a hablar de lo que pasa cuando ya ocurre el terremoto, ¿ya? Entonces, este video sí quiero que se escuche, así que ojalá se escuche, si no, avísenme por chat. No sé si se escuchó. No. Entonces, en audio, ¿ahora me escuchan? Sí, Sí, pero el video no. no, el video no se escucha. Bueno, igual lo voy a subir cuando suba el material docente, pero era el registro acústico del terremoto eh, de Iquique, ¿ya? Entonces, cuando ocurre un terremoto, ya moviéndonos al peligro y al riesgo de nuevo, ¿qué me interesa saber cuando ocurre un terremoto? Lo primero es saber dónde, lo otro es cuánto, ¿cierto? Cuando ustedes sienten algún temblor, son las primeras preguntas, como ¿de dónde y cuánto?, ¿cierto? Y dejé el cómo como aparte porque en general uno no le interesa saber cuál fue la forma de ruptura del terremoto, si rompió intraplaca, interplaca, que es algo que vieron con Laura, sino que para los tomadores de decisiones, como para las personas naturales, siempre es como ¿dónde fue y cuánto? Y de hecho empezamos a apostar, ¿o no? Eh, Obviamente en mi grupo de WhatsApp de la carrera siempre eran bastante más certeras las aproximaciones, pero creo que todas y todos lo hacemos igual. ¿Y por qué? Porque en el fondo saber dónde y cuánto me permite tomar decisiones, ¿ya? Por ejemplo, focalizar la ayuda o focalizar a las redes de emergencia y para evaluar otros peligros, lo que se conoce como peligros en cascada, que en el fondo en este caso, un peligro o un terremoto puede desencadenar otro tipo de peligros, como un tsunami, una remoción en masa. ¿Ya? Y de hecho también pueden desencadenar peligros sanitarios después. Si fue un terremoto muy grande y la gente no tiene acceso a agua potable, entonces también hay un peligro en la salud pública. Eso se llaman peligros en cascada y se tienen que evaluar como de forma distinta y no lo vamos a ver en este curso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? La forma de responder el dónde y cuánto tiene que ver con el registro del terremoto de mis estaciones en Chile. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar los registros de las estaciones, aquí por ejemplo podemos ver, y tratamos de ajustar un modelo matemático, y con ese modelo matemático nosotros podemos calcular magnitud, el como mecanismo focal y el hipocentro o epicentro. Entonces en el fondo también es un ajuste físico-matemático que se realiza. Ya tengo el chat abierto, sí, un gato, se llama Libra.
Entonces, también una pregunta es ¿qué tan rápido podemos responder esas preguntas en Chile? Que es lo que vamos a ver ahora. El Centro Sismológico Nacional, este es un trabajo del 2018, lo que hizo fue... Permiso, ahí sí. Lo que hizo fue tomar toda la red disponible de estaciones GPS, de estaciones sismológicas con sismómetro, acelerógrafo, y los que yo les comentaba, ¿cierto? No están repartidas homogéneamente en el territorio nacional. Tenemos, por ejemplo, la zona del desierto de Atacama, que por obvias razones está mal instrumentada, y las obvias razones son, es un desierto, y es súper difícil acceder e instalar cosas. Tenemos la zona central, que está súper bien equipada, y tenemos hacia el sur una zona que está súper mal instrumentada, y que tiene que ver con que, como ocurrió un terremoto tan grande, no se esperaba otro tan grande, las condiciones de terreno cambian, y la mantención de esas estaciones son más caras. Entonces, por eso es que si ocurre un terremoto cerca de Santiago, en la zona central o muy en el norte, la información llega súper rápido. Pero cuando tenemos un sismo, por ejemplo el terremoto de Chiloé, el 2017 en Navidad, eh, me refiero a la fecha de Navidad, se demoró un poquito en llegar la información. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que la cobertura no es homogénea y eso va a afectar en el tiempo mínimo de respuesta de los terremotos. Entonces lo que ellos hicieron fue tomar 5 terremotos en zonas que estaban más densamente instrumentadas y simularon terremotos de magnitud menores a 7. Y probaron 2 instrumentos, probaron los acelerógrafos y probaron los GPS. Y lo que ellos probaban es cuál es el tiempo mínimo o desde cuándo puedo yo saber con mayor certeza la magnitud de un terremoto para avisarla. En este caso, el Centro Sismológico la tiene que avisar a la ONEMI y a las autoridades civiles para que tomen decisiones. ¿Ya? Entonces, en azul podemos ver los registros como en crudo de los acelerogramas. En rojo es la magnitud real del terremoto, que se estimó después del terremoto, con instrumentos más precisos, con todas las estaciones. Y en verde son lo que registra el GPS y las magnitudes que va registrando cuando pasa el tiempo. Y la conclusión fue que el Centro Sismológico en general es capaz de estimar la magnitud del terremoto alrededor de 30 segundos después de que ocurre, lo cual es bastante rápido si utiliza los acelerógrafos, y aproximadamente se demora más de 1 minuto si es que decide usar el GPS. ¿Ya? ¿Y por qué probaron los 2 instrumentos? Porque en general son los que tienen mayor cobertura y en algunas zonas vamos a tener mayor cobertura de uno sobre otro. Por ley, el Centro Sismológico tiene 5 minutos para avisar a la ONEMI la magnitud de un sismo. Se manda internamente con un mail, pero ellos lo están haciendo en menos tiempo. Obviamente no en 30 segundos, pero ellos quieren saber como el tiempo mínimo que tienen para poder dar una estimación más o menos buena de la magnitud. ¿Ya? Entonces ahora viene el tema del mecanismo focal, o el cómo ocurre el terremoto. De fundamento se acordarán que los mecanismos focal tienen que ver en cómo rompe o del tipo de fallas. ¿Y por qué es importante? Es importante porque dependiendo de el mecanismo focal, tenemos zonas que van a ser de compresión o de extensión, y justamente puede hacer que mi zona de daño tenga que ver mucho con el tensor de momento que se conoce esta pelotita de playa. ¿Por qué? Porque en general la tierra o las estructuras responden mucho peor a una extensión que a una compresión. ¿Ya? Netamente por eso. Entonces el mecanismo focal entonces es una forma de representación que me indica la directividad, que me puede indicar hacia dónde fueron las ondas sísmicas más importantes. Me indican zonas de compresión, que son las más dañinas en un terremoto, más que zonas de extensión. Y me permiten mapear falla, que es algo que vieron con Laura, y de hecho hay un electivo que se llama fallas corticales en Chile que pueden tomar más adelante. Ya. Entonces, repasando, existen las fallas inversas, que en el fondo es cuando un bloque se levanta sobre otro, y el mecanismo focal se ve así, ¿cierto? Pintadito hacia el medio.
son los más comunes en las zonas de subducción, porque obviamente tenemos una placa que está empujando la otra. Después tenemos las fallas normales, que en el fondo son normales porque lo más normal es que las cosas caigan, ¿cierto? Entonces se ve así su mecanismo de foco. Entonces está pintadito al medio blanco. Y finalmente tenemos las fallas de cisalle, que son como las fallas corticales, como la falla de San Andreas en Estados Unidos, que en el fondo son superficiales y las cosas no se mueven arriba abajo, sino que se mueven hacia los lados. ¿Ya? Este es el pequeño repaso que necesitamos para ir entendiendo después todo el tipo de peligro, y aquí tenemos el resumen. Ya, espero que este sea conocimiento que sea recordado en vez de pasado por primera vez. Y en el fondo lo pintado en negro y lo pintado en blanco tiene que ver con zonas de compresión y de extensión. ¿Ya? Y ahora pasamos el cuánto nos demoramos en tener la magnitud, el cómo fue el terremoto, al de cuánto fue. ¿Ya? Y para eso se ocupa la magnitud. Entonces, la magnitud es una forma de ordenar los sismos en términos de la energía liberada independiente de los efectos que puedan causar en cierta región. ¿Ya? Eso quiere decir que lo típico, ¿por qué el terremoto en Haití, por ejemplo, que fue antes del de Chile, causó mucha más destrucción que el terremoto del Maule, que fue que tenía una magnitud mayor? Y tiene que ver con que o por qué sismos pequeños en algunos lugares de magnitud pequeña causan más daños que en Chile, y aquí el 4 se siente como, siempre dicen, el 4 en Chile es como súper normal y en otros países deja tanto daño, porque la magnitud no tiene que ver con los efectos o el desastre que causan los sismos, ya es independiente. Existen muchas escalas, y esto es súper importante porque los vamos a trabajar en la siguiente clase, muchas formas de medir esta energía o de ordenar estos sismos, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero tiene que ver con las restricciones de instrumentación que existían antes, entonces los registros no me permitían hacer tantas cosas como hoy. ¿Y por qué existen tantas? Porque a lo mejor existen ciertos fenómenos que producen sismos, por ejemplo volcánicos, que a lo mejor no me sirven ciertas magnitudes porque no soy capaz de calcularlas y tengo que ocupar las magnitudes, otro tipo de magnitudes, ¿ya? Hay algunas magnitudes que saturan. ¿Qué significa eso? Que la magnitud, por ejemplo, la magnitud superficial, si tiene una magnitud 7 superficial, es igual a la magnitud de momento, pero después no puede seguir subiendo. Entonces, por mucho que sea, vaya liberando más energía el terremoto, la escala es incapaz de verlo. Eso quiere decir que la escala satura, ¿ya? Y esta gráfica es súper importante porque en el fondo es magnitud de momento versus distintas magnitudes, y podemos ver que alrededor de 7, la magnitud que más se usa es la magnitud de momento. Pero antes de 7, o en sismos pequeños como en 6 o 5, independiente de la magnitud que yo elija, va a ser más o menos la misma energía liberada. Y eso es súper importante porque eh, si nosotros queremos hacer después eh, lo que se llama como leyes de Gutenberg-Richter, mucha gente reclama de que, oye, pero aquí yo tengo magnitud 4.3 que dice ML, que es magnitud local, que la vamos a ver ahora, y después tengo magnitud MW. Hay que saber que para esos sismos pequeños, en el fondo están representando lo mismo. ¿Ya? Entonces, la más conocida, la magnitud local, fue la primera que se creó en Richter, que en el fondo tiene que ver con una atenuación dependiendo de la distancia, y tiene que ver con la distancia de la amplitud entre peak to peak, en el fondo, y después se aplica una fórmula logarítmica, y que en el fondo aquí el A sub 0 es una amplitud máxima de un sismo que cumple que a 100 kilómetros, esta es de 0,01 milímetros. En el fondo está corrigiendo por la distancia, ¿ya? Y hoy en día, ¿cómo ustedes dirán cómo calculo la magnitud local si no estoy en 1935 y se mide con un instrumento súper preciso que es un sismómetro Wood-Anderson? Es porque la computación nos permite transformar un registro sísmico en un registro como si hubiese sido tomado por Wood-Anderson, ¿ya? La magnitud local es otra de las magnitudes más utilizadas en Chile para sismos menores a 7. ¿Por qué? Porque piensan que los terremotos son un punto.
y los terremotos pequeños se pueden aproximar como una fuente puntual. Ya. La otra más utilizada, y que es la más utilizada porque se puede llegar a ella a partir de muchos métodos, y es una escala que no satura, y fue la escala con que se tuvo que crear después del terremoto de Valdivia, de hecho, porque el terremoto de Valdivia daba una magnitud de aquella época que no se condecía con la energía liberada, y tiene que ver con el concepto de momento sísmico. El concepto de momento sísmico tiene que ver con que ya no pensamos que los terremotos son un punto, sino que tienen un área de ruptura y tienen un deslizamiento promedio. Entonces ya no se mueven puntos, sino que es un desplazamiento de áreas. ¿Ya? Lo importante de esta escala es que no satura, es decir, aunque sea un terremoto de magnitud 9.5, la escala me va a efectivamente dar la energía a un terremoto de magnitud 9.5. ¿Ya? Es una fórmula, en fundamentos de geofísica debieron haberla visto y trabajado. Se puede llegar a través de una fórmula, se puede hacer por análisis espectral solamente con los sismogramas, eso escapa del curso, y también con la inversión del momento de tensor, la inversión del tensor de momento sísmico, que nuevamente escapa a los alcances del curso, ¿ya? Pero tienen que saber cómo se calcula. Entonces, como ya les decía, había una relación entre la magnitud de momento y la energía que hace que aproximadamente los sismos sean 32 veces más grandes a medida que suben una décima o suben un grado de la escala de magnitud de momento. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 5.5 y un terremoto de magnitud 7.8, o un magnitud 7 es 177 veces mayor que un magnitud 5.5, ¿ya? Esto lo tengo explicado en un video que espero que se escuche, así que voy a ver si ahora sí. Por favor, escríbame en el chat si yo no me escucho y si se escucha el video, ¿ya? Porque voy a tener que desconectar el audio o el micrófono. Avísame. No se escucha. ¿No? ¿Definitivamente no se escucha? No. Ya. Entonces voy a tener que ir explicándolo yo. Entonces, lo que hace aquí la geofísica del Centro Sismológico, María Constanza Flores, es explicar lo de la energía con tallarines. ¿Ya? Entonces, ella habla de que un tallarín es un sismo de magnitud 5. ¿Ya? Y por lo tanto, ese rompimiento tiene que ver con la energía que se requiere para generar un magnitud 5. ¿Ya? Entonces, un magnitud 6 son 30 tallarines, no un tallarín, ¿sí? Y se puede ver que para romper estos tallarines se necesita mucho más fuerza, ¿cierto? Imaginen que la fuerza es la energía que yo estoy aplicando. Les voy a dejar esto en el blog. Entonces, partimos con un magnitud 5 que era un tallarín. Seguimos con el magnitud 6 que eran 30 tallarines. Y ahora tenemos un magnitud 7 que son 900 tallarines. Entonces, obviamente voy a necesitar mucha más fuerza, mucha más energía
para poder romper esto que tiene que ver con la energía liberada, ¿cierto? Y un magnitud 8 necesito 27.000 tallarines, o en el fondo son 27.000 sismos de magnitud 5. Y de hecho aquí está. Entonces se nota al tiro la diferencia de energía, solo piensen en romper esos tallarines, la diferencia. Y obviamente para un terremoto de magnitud 9 se necesitan 810.000 tallarines, que van a ser todos los que van a aparecer en la pantalla ahora. ¿Sí? Voy a dejar el video en el blog, de todas maneras, para que lo vean y lo escuchen. No puedo ver el chat. Ya, entonces este video es muy entretenido, el problema es que no tiene subtítulos, pero está en español, que es poco material en español, y haya quedado un poquito más claro la diferencia en tamaño y energía de un terremoto según sus magnitudes. Entonces, cuando ustedes le pregunten, un terremoto de magnitud, si tiembla muy chiquitito, ¿significa que voy a prevenir un terremoto grande? Eso es imposible, porque acuérdense que un tallarín es magnitud 5 y 900 tallarines son un magnitud 7, ¿ya? Entonces tendrían que ocurrir 900 sismos de magnitud 5 para recién liberar la energía de un 7. Entonces, por mucho que una zona esté temblando mucho, eso no quiere decir que estoy previniendo un gran terremoto, ya que es algo que se suele decir y mal decir, de hecho. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia de magnitudes? La magnitud entonces tiene que ver con la energía liberada independiente del daño. Pero hay una escala que me ayuda a saber efectivamente el daño que causó y que a los tomadores de decisiones también le importa, que en el fondo es la intensidad. La intensidad es cómo lo sentí. La magnitud es una escala matemática que me permite ordenar según energía, y la intensidad es una escala cualitativa que me permite saber cómo sintieron el sismo las personas, ¿ya? Entonces es cualitativa. ¿Y por qué es importante o por qué creen que es importante? Bueno, lo dice ahí, tener una escala solamente de la energía, pero además una escala del cómo lo sentí. Ya estamos en el ramo de peligro, esta es una pregunta que tiene que ver un poco con eso. ¿Por qué es importante tener una escala de intensidad entonces? Y no quedarnos solamente con la de magnitud. Porque la intensidad varía dependiendo del lugar, la zona. Claro, la intensidad varía y eso hace que muchas veces las zonas de más daño, también Javier dice porque no estamos sujetos a instrumentos para medir, la información entonces es de otra parte, ¿cierto? Es otro tipo de información la que se requiere, y también que en general los terremotos, el epicentro del terremoto o donde partió la ruptura no necesariamente son las zonas que se causó más daño, ¿ya? Por ejemplo, para el terremoto del 85, y lo vamos a ver en el curso porque en algunas zonas se causa más daño que en otras, la zona rural de la región de O'Higgins fue súper afectada igual, incluso más que la zona costera de San Antonio. Entonces, si yo soy un tomador de decisión, yo voy a focalizar la ayuda también. Y la voy a focalizar y la intensidad me ayudará a saber qué zonas entonces son las que necesitan más ayuda. Y obviamente es cualitativa, ¿por qué? Porque de hecho ONEMI capacita, la Oficina Nacional de Emergencia capacita a cierto grupo de personas por región, donde en el fondo, imagínense, es como, ¿qué significa 4? Sentido por la mayoría de las personas, por pocas personas en el exterior, situación semejante al paso de un camión grande. Entonces son netamente cualitativas, o por ejemplo, en una dice cuando se caen las ampolletas o se mueven las ampolletas. Entonces, en el fondo se recopila mucha información, hay muchos informantes,
Y también es una información que me puede llegar un poco más rápido y me va a permitir focalizar la ayuda. Vamos a ver, bueno, de qué depende la intensidad o cómo lo sentí. Depende de las características de la fuente, si fue muy profundo o poco profundo, dónde fue, si estaba justo en una zona de compresión, de la directividad de la onda, también del efecto sitio, de dónde estoy yo, si tengo una zona con muchos sedimentos, y finalmente el espectro de respuesta que tiene que ver con la edificación en la que yo estoy. Son todos los factores que influyen en esta escala cualitativa, y son factores que vamos a ver en las siguientes clases, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final, para evaluar el riesgo, tenemos que conocer del peligro, y el efecto sitio y el espectro de respuesta hacen variar en el fondo qué tan peligroso es un terremoto en una zona versus otra, ¿ya? Aquí tenemos dos videos que tampoco es necesario escuchar, y tienen que ver con eso, que en el fondo va a ocurrir un mismo terremoto, pero podemos ver que dependiendo del tipo de suelo que tenemos, vamos a ver cómo va a causar más o menos destrucción, ¿ya? Entonces tenemos casas que están en roca, después tenemos casas que están en suelo, pobremente consolidados, o que fueron agrícolas, como en la zona de Rancagua, ¿cierto? Y después tenemos una zona costera que tiene arena. En general, para las primeras llegadas no hay mucho más daño. La onda S ya empieza a dejar daños, por ejemplo, en una zona donde tenemos arena o un fango saturado que se llama, y finalmente las ondas superficiales van causando más daño a medida que tengo un suelo que es peor, entre comillas. No sé si tienen alguna pregunta, el chat se me ha desaparecido un poco. Y eso tiene que ver con el efecto sitio, que es algo que vamos a ver y que tiene que ver con la aceleración que toma el suelo en el paso de las ondas. Y también tenemos el espectro de respuesta, porque es muy distinto sentir un sismo aquí, por ejemplo, yo aquí que estoy en Rancagua, en una casa de un piso, a como lo sentí en Santiago en un piso 17, obviamente. Entonces aquí de nuevo, independiente del suelo, podemos ver cómo el tamaño, en este caso la altura de las construcciones, están afectando el también cómo se sienten o el daño que causan. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. Por el momento. Súper, entonces, entre comillas, como que ya terminó el repaso de magnitudes, intensidades, tipos de falla. Y vamos a hablar un poquito sobre la secuencia de Navidad. ¿Les parece? Esa que nos está afectando a la región, justo en la zona norte, en la comuna al norte de Pichilemu, ¿ya? No sé si les parece. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, esta información yo la saqué del día 20. Hay una página que se llama Geociencias para Terrícolas, que es de un par de compañeros y compañeras del Magíster y de otras universidades también que colaboran. Se las recomiendo bastante. Y en el fondo explican un poquito esta secuencia sísmica. Entonces, no me recuerdo bien cuándo era 20, pero desde un domingo en adelante se empezaron a sentir varios sismos en la zona central, justo en la zona de Navidad. Y esos sismos se han localizado en un mismo lugar. Cuando se localizan en el mismo lugar, se llama clúster de sismicidad. Ya es un nombre técnico. Y hasta el 20 de abril se habían registrado 26 eventos agrupados en esa zona. Actualmente debe haber fácil el doble o el triple. ¿Ya? No sé si alguna o alguno tuvo la oportunidad de sentirlos o ha sentido alguno de esa zona. Sí, Sí. casi todos. Sí, los Sí. primeros. Claro. Entonces, aquí hay mucha información. Casi todos. Entonces, lo primero que comentar es que este tipo de sismicidad ha sido recurrente en el tiempo. Desde que hay registro en la zona, hay clústeres del 2002, el 2004, el 2008,
Entonces no sería primera vez que hay un clúster, es decir, mucha sismicidad agrupada en una misma zona, ¿ya? Y se libera energía en periodos cortos de tiempo, pero ha sido intermitente. Entonces aquí tenemos el paper de una ex compañera mía del magíster que ahora está en un doctorado en Alemania, la Carla Valenzuela, y ella trabajó en estos clústeres hace algunos años, y pueden ver que existen clústeres en la zona de Navidad y en la zona de Bichuquén. Ustedes saben que Bichuquén está ubicado al sur de Paredones, ¿sí? De la comuna de Paredones de la región de Higgins. Entonces, los clústeres ellos lo interpretan como unos enjambres sísmicos que no necesariamente son un precursor de un gran terremoto hasta el momento, y una posible explicación que le dan a estos dos clústeres de sismicidad, o al menos al de Navidad, es que existe una zona de transferencia de fluidos especial en esa parte, que tiene que ver con características muy puntuales de la placa subductante en esa zona, que permite o que aumenta la presión de poros y favorece estos pequeños enjambres, ¿ya? Estos cambios en la placa subductante tienen que ver muchas veces con montes submarinos o rugosidades de la capa que está hacia abajo, que producen los efectos hacia arriba, ¿ya? El problema es que, como siempre en la geociencia, ¿qué implican estos enjambres? ¿Implican un terremoto mayor? ¿Implican o solamente se van a quedar ahí? La verdad es que todavía no lo sabemos. Como les había comentado, ¿por qué es tan importante o por qué llaman tanto la atención estos enjambres o por qué tienen que ser una mirada de atención? Porque si nos devolvemos acá, a la zona de acoplamiento, podemos ver que el enjambre está ocurriendo justo al sur, marca el límite norte de la ruptura del terremoto del 2010, es decir, de ahí hacia abajo ya se liberó energía, pero de ahí hacia arriba hay una zona de acumulación de energía que no ha roto desde 1985, que se conoce como la zona de San Antonio. Entonces, podría indicar que ahí va a partir la ruptura, o podría indicar que va a ser una zona o posibles precursores de un terremoto, no se sabe. Al igual que por qué los enjambres de Valparaíso también causaron en su momento el mismo miedo, fue porque si ese enjambre se movía hacia el sur, podría indicar que entonces se podría mover esa zona que no se ha movido. Y hasta el momento, hoy es 27 de abril del 2021, no ha ocurrido ningún terremoto en esa zona, así que esos sismos no se pueden, no tienen ninguna interpretación como precursor, ¿ya? Pero por eso en el fondo son tan estudiados y también tienen tanto la atención del mundo geocientífico, porque sabemos que están en una zona o podrían marcar el límite de una zona que no ha roto, ¿ya? El mayor de los sismos, siguiendo un poquito con la secuencia de Navidad, la estación más cercana está a 100 kilómetros de los sismos y el mayor fue de 5.3, ¿ya? Esta es una estación que está en Pichilemu, y podemos ver cómo se ven las señales y la diferencia de magnitudes en el mismo sismograma. Vemos que algunos son más grandes que otros. Y al día siguiente entonces habían sismos más pequeños, pero todavía sigue temblando en esa zona, aunque sea de magnitudes pequeñas, ¿ya? Fíjense que el sismo mayor está en magnitud de momento, 5.3. Y los sismos pequeños están en magnitud local. Y eso tiene que ver con que son tan pequeños que se pueden considerar un punto, y es una forma de... Y en el fondo están diciendo que liberan una energía equivalente a una magnitud de momento 3.5, ¿ya? Pero fíjense ya cómo en sismos grandes ocupamos la magnitud de momento y en sismos pequeños se ocupa la magnitud local, ¿ya? Eso sería la presentación. Con esto quiero dejar claro que no estoy diciendo que vaya a ocurrir un terremoto en la zona de San Antonio, para nada, sino que decirles que es una zona que ha temblado persistentemente en el tiempo, y que se podría explicar eh, por esta diferencia en la capa subductante, que tiene que ver con presión de poro y tiene que ver con todo un contexto geodinámico, o podría ser actividad que marca el comienzo de una ruptura hacia el norte, o podría ser ninguna de las anteriores, ¿ya? Voy a dejar el video de magnitudes en el blog.
Y no sé si les quedó alguna pregunta. Esta es la última clase donde vamos a poder hablar un poquito de esto, porque después ya hay que meternos directamente a cálculos de Gutenberg-Richter y de H sobre B para estimar licuefacción y otro tipo de cosas. ¿Dónde tengo el chat? Entonces, Javier pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un clúster y un enjambre? Yo creo que clúster se podría... Clúster y enjambre vendrían siendo lo mismo. ¿Y por qué no se puede decir que en este momento existe un enjambre sísmico en Navidad? Es porque, ¿cómo decirlo? Se llama secuencia sísmica en español o clúster cuando son sismicidades de magnitudes similares que ocurrieron y que no desencadenaron un terremoto de mayor magnitud en un plazo razonable después de esa sismicidad. Como todavía está pasando esta secuencia sísmica en Navidad, hay que dejar pasar un tiempo. Si no ocurre un terremoto importante, significa que fueron un clúster, que en el fondo terremotos o sismos de la misma magnitud en una zona por un periodo determinado. Pero si ocurre un terremoto mayor dentro de la zona que marcó esta secuencia sísmica, entonces estos sismos ya no se denominan clúster, se denominan actividad precursora. ¿Ya? Ahora, es bien injusto catalogar un sismo como precursor o no, porque en el fondo yo solamente sé que hubo sismicidad precursora una vez que ocurre un terremoto más grande. Entonces sea posteriori que al final esta sismicidad era precursora. Pero en este momento, que todavía sigue habiendo actividad sísmica en esa zona y que todavía puede pasar un tiempo razonable y que puede ocurrir un terremoto, yo no podría decir si es un enjambre o si es una actividad precursora. Entonces clúster y enjambre vendría siendo lo mismo. Pero en este momento no se puede decir con seguridad. ¿Ya? Y, y de hecho, es tan así que el centro sismológico tampoco lo ha declarado como enjambre. El centro sismológico sigue diciendo que es una secuencia sísmica. Por lo mismo, porque de hecho, para el terremoto de 1985, o sea, sí, no, el terremoto de 1960 en Valdivia, ocurrieron un par de terremotos antes que desolaron la ciudad de Concepción. Ya fueron sismos de magnitud importante. Cuando llegó un sismólogo de la época a estudiar, le preguntaron los medios de la época y decir como, ¿esto podría significar que son sismos o precursores de uno de mayor? Y él dijo, no. Y a los 3 días ocurrió el terremoto de Valdivia, entonces esos terremotos al final fueron considerados precursores. Pero solamente sabemos que hay actividad sísmica precursora una vez que ocurre un sismo importante. Para el terremoto de Iquique pasó lo mismo. Una semana antes hubo un sismo de bastante magnitud con sismicidad asociada, obviamente réplicas de ese pequeño, y a la semana ocurrió el terremoto de Iquique. Entonces, por eso es que hay que ser tan claros en la comunicación de el peligro sísmico en este caso, para que podamos entender qué es la vulnerabilidad y que las personas que toman las decisiones también sean más cautas. Hay un problema de comunicación de riesgo en general con la geociencia y en el fondo es decir, es lo que te estoy diciendo. Ni siquiera te puedo decir que es un enjambre, porque podría ser actividad precursora o no. Entonces hay que ser súper cuidadoso con el lenguaje y también ser súper claros. Como lo dice ahí, no sabemos nada aún. ¿Ya? De hecho, hay un estudio que salió hace poquito que habla de la falla de Pichilemu. ¿Podría estar asociado a eso? No lo sabemos. Entonces, esta clase era para dar un background de sismología básico, hablar un poquito de lo que está pasando y ya después nos vamos a meter de lleno a parámetros o estimaciones de peligro sísmico. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Espero que haya quedado claro. Yo no estoy diciendo que vaya a haber un terremoto
mañana en San Antonio. Solamente en esta presentación les dejé claro que existen zonas acopladas y que en la secuencia de Navidad ya ha pasado en el pasado y han sido enjambres, pero ahora no te puedo asegurar que lo sea. Eso. No sé si alguna pregunta, alguna duda. Voy a subir el video de magnitudes al blog para que lo vean, porque en general hay poco material en español de esto. Ya. No sé si tienen alguna pregunta. Dejamos hasta acá. Recuerden que ya las próximas 2 clases van a ser para la tarea. Van a ser cosas que vamos a aplicar en la tarea y la última clase vendría la charla de Tsunami, así que no nos vamos a ver mucho más. Así que si no tienen ninguna duda más. No. No, profe. Ya. Entonces, dejamos hasta acá. Cualquier duda que hayan tenido por mail, voy a subir el video al blog. Voy a subir este PowerPoint con los videos a Material Docente en Unrar también. Y eso, este era el background de conceptos básicos de sismología que tenemos que tener claros para hablar más adelante de las métricas del riesgo sísmico. Ya. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Chau, chau. Vale, Gustavo, un placer. Chao, gracias por la clase. Chau, chau.